Buenos días, el tema que les presentaremos hoy es diferenciación entre metodología, método y técnica y será expuesto por Daniela Tinoco, Juliana Torres y quien les habla, Yajaira Cano. El investigador Gabriel Gutiérrez Pantoja, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2002, afirma que en muchas ocasiones se utilizan los términos de método, técnica y metodología como si fueran sinónimos, a pesar de que se refieren a distintos aspectos que sin duda están relacionados entre sí. La metodología es un conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una serie de objetivos que rigen en una investigación científica o tareas que requieren habilidades, conocimientos y cuidados específicos. Asimismo, es un sistema de métodos utilizados científicamente para resolver un problema de investigación, haciendo referencia a que es la forma de enfrentar una investigación desde su inicio hasta su final, y puede incluir diversos métodos para analizar un objeto de estudio. La metodología de la investigación aspira a aplicar procedimientos adecuados en pro de buscar soluciones. Es una forma de estudiar los diversos pasos que generalmente adopta un investigador al momento de analizar sus problemas de investigación de manera sistémica, lógica, con razonamiento y con justificación. Ayuda a comprender los determinantes que influyen en la efectividad de los métodos aplicados, ocupándose de aprender diversas técnicas que puedan emplearse en la realización de experimentos, pruebas o encuestas. Implica la ciencia del análisis la manera en que la investigación se lleva a cabo de una forma apropiada. Y cuando hablamos de metodología, no solo son métodos, sino que también tenemos en cuenta la lógica y la justificación que hay detrás de este, el cual es utilizado en el contexto de la investigación. La metodología busca dar respuestas del por qué se elige un método en específico. El método es el procedimiento de reflexión filosófica que nos ayuda a comprender la razón del mundo y de las cosas, dando así una guía para darle orientación y sentido a nuestra vida. El método es básicamente la manera de construir una base para el desarrollo de varias hipótesis, las cuales se unen para convertirse en una verdad. El método es un sistema que es necesario para conocer lo que nos rodea y conocerse a sí mismo. Nos permite sortear dificultades y así llenarnos de experiencia empírica. Podemos tomar conciencia de estos mismos mecanismos reconociendo nuestros propios problemas. Este método exige unas normas y reglas claras al momento de ser como tal. El método ofrece auxilio orientador y apoyo con los fines involucrados en su uso. Siempre nace de una idea o noción que comúnmente podemos llamar intuitiva. El método siempre tiene un valor por sí mismo, a diferencia de que los otros se valen de métodos de vida cotidiana. Asimismo, el método es una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. Puede aplicarse a distintas áreas de estudio como las ciencias naturales, sociales o las matemáticas. El método se entiende entonces como una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo. En términos amplios, el método puede definirse como la forma en la que una persona está habituada a realizar una tarea. Un ejemplo, es decir, puede tratarse del orden de acciones que sigue Roberto para prepararse todas las mañanas y estar listo para ir a su trabajo. Por otro lado, el método plantea modos concretos de organizar y enfocar una investigación. Así podemos hablar de métodos particulares, los cuales son el método científico, el método histórico, el método descriptivo, el método explicativo, el método experimental, el deductivo y el inductivo. Para continuar, primero empezaremos hablando sobre el método científico. Método científico. El método científico es un sistema de investigación empleado más que nada en la producción de conocimiento científico, que estipula la medición y el criterio empírico como sus bases indispensables, así como el sometimiento a las pruebas de razonamiento. Esto significa que el método científico es un mecanismo de análisis que permite en teoría discernir las experiencias científicas de las que no lo son.
El método científico cuenta con dos principios fundamentales. Estos son la reproductibilidad y la refutabilidad. La reproductibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento por cualquier persona en un ambiente controlado y obtener los mismos resultados de manera que toda afirmación científica pueda ser verificada por la comunidad científica para comprobar su universalidad. La refutabilidad es un principio que establece que toda afirmación científica sustentada en un experimento puede ser refutada o falsada mediante un contraejemplo experimental que evidencie la no universalidad de la interpretación teórica. Sin embargo, el modelo tradicional del método científico, como lo propuso Francis Bacon en el siglo XVII, comprendía los siguientes pasos. Observación. Se denomina así al paso inicial de comprender, fijar los sentidos de la naturaleza y sus fenómenos para recabar la información y el contexto necesario para pensar el problema. La inducción, que se intenta extraer el principio fundamental o los elementos de base del fenómeno observado. Hipótesis, se elabora una explicación provisional o de trabajo que dé respuesta a las interrogantes planteadas. Experimentación, se intenta comprobar la hipótesis establecida mediante la reproducción del fenómeno en un ambiente controlado. Antítesis o refutación, se intenta refutar la hipótesis con un contraejemplo experimental para demostrar su universalidad. La tesis o teorías, en caso de no poder refutarla, se propone una teoría científica de ser refutada en cambio o de no ser comprobable experimentalmente. Se emplean los resultados para afinar la hipótesis y volver a avanzar. Para muchos, una teoría no es más que una hipótesis que no ha podido aún ser refutada. Método descriptivo. La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. El objetivo de esta clase de métodos es ir obteniendo los datos precisos que puedan aplicarse en promedios y cálculos estadísticos que reflejen, por ejemplo, tendencias. Por lo general, estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor profundidad sobre un fenómeno en concreto, ofreciendo datos sobre la función y su forma. Algunas de las características más representativas del método descriptivo son: suele atender a un método cualitativo en su primer abordaje al objeto que se está estudiando y funciona como un catalizador de nuevas investigaciones, hace posible la consecución de muchos datos sobre el objeto que se estudia, implica una observación atenta y hay un registro fiel de lo que se observa, no implica generalizaciones ni proyectos. Este método descriptivo cuenta con unas etapas. La primera es identificación y limitación del problema. El primer punto de la investigación es cuando se toma la decisión de lo que se va a investigar y la clase de preguntas a las que se quiere buscar respuesta. Como dos, tiene elaboración y construcción de los instrumentos. Todo depende de lo que se quiera investigar, debiendo seleccionar los instrumentos para recoger datos. En esta fase del proceso todo debe hacerse con anticipación, asegurándose de que los instrumentos sean los válidos. Tercero, la observación y registro de datos. Momento importante del proceso, debiendo estar aquí atento a la realidad que se observa para tomar nota de muchos detalles. Como cuarto, tiene decodificación y categorización de la información. Aquí los datos percibidos pasan a transcribirse en algún formato y se organizan dependiendo de la importancia o el significado. Como quinto, análisis. En cuanto los datos se catalogan, es el momento de interpretar y analizar con referencia al objeto de estudio. En análisis no debe establecerse relaciones causales, ya que la propia naturaleza del método no lo hace posible. Y sexto, tiene propuestas. Justo en este momento es donde se sugieren los pasos siguientes de la investigación del objeto de estudio. Con la información que se recabe, lo normal es que aparezcan preguntas nuevas y se puedan indagar en estas cuestiones. Método histórico. Es la metodología utilizada por los historiadores para estudiar y analizar los hechos ocurridos en un pasado. Para lograr este análisis se utilizan fuentes primarias como libros escritos en la época, testimonios, objetos, entre otros. Se apoyan otras disciplinas para investigar una determinada época. El método histórico tiene por objeto escribir la historia, es decir, producir la historiografía para establecer los acontecimientos de la forma más objetiva posible. Asimismo, esto es una combinación de técnicas que el historiador utiliza para investigar, describir y contar acontecimientos ocurridos años atrás. El historiador debe analizar objetivamente las fuentes y toda la evidencia recopilada e interrelacionar hechos presentes para ver si hay algún patrón que pueda repetirse en el futuro. Es por eso que en general el método histórico, la metodología y la historia
es el que comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para investigar sucesos pasados y escribir o reescribir una historia. Métodos experimental y explicativo. Como método de investigación explicativo tenemos que busca encontrar las razones o causas que ocasionan cierto fenómeno. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado. Esto es identificación y análisis de las causales variables independientes y sus resultados los que expresan en hechos verificables de variables dependientes. Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su relación supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. Los estudios explicativos responderían a preguntas tales como ¿qué efectos tienen los adolescentes peruanos que viven en zonas urbanas y cuyo nivel socioeconómico es elevado? El método explicativo es aquel que permite el conocimiento de los fundamentos y causas que sustentan la vigencia de la impugnación, su extensión, uso y aceptación. Por otro lado, tenemos el método experimental, el cual es una técnica que se caracteriza por observar, manipular y registrar las distintas variables independientes y dependientes. Este método experimental tiene como objetivo dilucidar cuál es la relación causa-consecuencia a través de la manipulación de una de las variables. Son los llamados estudios de laboratorio. Este método tiene la ventaja de ser objetivo. Las ideas preconcebidas del investigador tienen poco peso sobre los resultados y apenas generan sesgos. Por esto, es el método por excelencia si queremos obtener datos seguros y fiables y certeros cuando el fenómeno a estudiar lo permita. Esto no significa que sea el único tipo de estudios válidos para generar conocimiento. Es posible generar conocimiento a través de estudios correlacionales, pero los diseños experimentales permiten un grado de seguridad y explicación mayor. En los estudios experimentales, el investigador modifica una variable que él controla llamada variable independiente para observar los cambios en una segunda variable, la variable dependiente. Método deductivo e inductivo. Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Ambos métodos son importantes en la producción del conocimiento. Durante una investigación científica es posible que se utilice uno u otro o una combinación de ambos, dependiendo del campo del estudio en el que se realice. En la actualidad, el método utilizado en las ciencias experimentales es llamado método hipotético deductivo. Desde el método deductivo tenemos que es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Las características de este método son establecer conclusiones a partir de generalizaciones. En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. Es útil cuando no se pueden observar las causas de un fenómeno. Sus conclusiones son rigurosas y válidas. No genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar el conocimiento previo. La dirección del razonamiento del método deductivo siempre va de lo general a lo particular. El método inductivo es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales. Las características del método inductivo son basarse en la observación de hechos y fenómenos, generalizar a partir de sus observaciones, sus conclusiones son probables y tienen el objetivo de generar nuevo conocimiento. La dirección del razonamiento del método inductivo siempre va de lo particular a lo general, igual que el método inductivo. Las áreas del conocimiento del método inductivo es el método utilizado en las ciencias experimentales. En la actualidad es usado como parte del método científico en general, a diferencia del método deductivo que se utiliza en ciencias formales como las matemáticas y la lógica. Las técnicas de investigación son los procesos e instrumentos utilizados en el abordaje y estudio de un determinado fenómeno, hecho, persona o grupo social. Con estos métodos, los investigadores pueden recopilar, examinar, analizar y exponer la información con la que se han encontrado. Estos procedimientos y recursos que se emplean para lograr un resultado específico tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método o procedimiento, es decir, una técnica. Ahora,
En psicología, las técnicas y procedimientos psicológicos que utilizamos permiten que aprendas tanto el manejo adecuado de tus emociones, conductas y pensamientos, como la destreza en tus habilidades para resolver tus problemas. Uno puede hallar clasificaciones de las técnicas investigativas dependiendo del área específica de la que se trate, pero a grandes rasgos podemos organizarla en 3 categorías diferentes: documentales, de campo y experimentales. Los documentales son aquellas que recopilan información acudiendo a fuentes previas, como investigaciones ajenas, libros, información en soportes diversos, y emplea instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a lo ya existente sobre su tema de investigación. Un ejemplo es lo que ocurre en una investigación histórica, en la que se acuden a textos de la época. De campo son aquellas que propician la observación directa del objeto de estudio en su elemento o contexto dado, y que adaptan a ello sus herramientas, que buscan extraer la mayor cantidad de información in situ, o sea, en el lugar mismo. Esto tiene lugar, por ejemplo, en la investigación estadística, ya que se sale a buscar y clasificar las opiniones de la gente en la calle. Y los experimentales son aquellos que parten de la reproducción en un ambiente controlado de los fenómenos naturales que busca estudiar. Para ello se emplean herramientas y saberes tanto prácticos como teóricos, documentales o no, y se registra lo observado para tratar de dar con la verdad de cómo y por qué ocurren las cosas. Un ejemplo es el caso de la creación de vacunas en un laboratorio médico. Algunos ejemplos sencillos de técnicas de investigación son la entrevista, la observación, los cuestionarios y el experimento. La entrevista consiste en hacerle preguntas directamente al sujeto o los sujetos de estudio, generalmente en un lugar aislado, para así obtener una aproximación a lo que piensa, siente o ha vivido, que luego podrá ser procesada estadísticamente o mediante otros métodos para obtener una verdad. Es particularmente útil en el campo de las ciencias sociales. La observación es fundamental en todo principio científico. La observación consiste en simplemente confrontar al fenómeno que se desea comprender y describirlo, tomar nota de sus peculiaridades, de su entorno, en fin, detallarlo. Suele ser el primer paso básico de todo tipo de saber. Los cuestionarios, semejantes a la entrevista, tienen lugar en el campo donde se encuentran los sujetos de estudio, o sea, las calles de una ciudad, el interior de una fábrica, una comunidad educativa, etc. Allí se le pide un número definido de personas que respondan a una serie de preguntas, y con esa información se construyen datos porcentuales, aproximaciones estadísticas y se obtienen conclusiones. El experimento, por último, como dijimos antes, consiste en la replicación de un fenómeno natural observado, pero en un ámbito controlado, de manera tal de poder medir, observar y reproducir sus efectos, y poder así comprender sus causas y consecuencias, minimizando las variables desconocidas o imprevistas. En cuanto a la diferencia entre método, metodología y técnica, se encuentra la diferencia tanto conceptual como de características. En lo conceptual, el método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado. La metodología es un conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. La técnica es un procedimiento conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado. En cuanto a características, el método es fáctico, trasciende de los hechos, se vale de la verificación empírica, es autocorrectivo, es progresivo y es objetivo. La metodología tiene como característica que es el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, guía y orienta la investigación, fija las normas de los métodos de investigación y procedimiento sistemático de la investigación. La técnica, sus características requieren de destrezas manuales e intelectuales. El uso de herramientas surge de la necesidad de modificar el medio y es transmisible. En conclusión, podemos decir que un método es teoría. Es solo un enunciado para buscar respuesta a nuestras preguntas.
La técnica es la práctica, es el procedimiento que se debe seguir para obtener los resultados, y la metodología se encarga de estudiar los métodos y técnicas que mejor convengan para que los resultados de la investigación sean válidos. Finalizando, cedemos la palabra a la docente para las respectivas sugerencias y correcciones.